Como escuchaba bien a nuestro compañero presidente, muy importante el análisis que hace de lo que se lleva hasta ahorita de la cuarta transformación. Esa es una vista desde dentro del Instituto Nacional de Formación Política y la importancia del cual se tiene que dar el impulso de la formación política. Pero también queremos escuchar a la diputada Leila, ¿no? ¿Cuál es su perspectiva, su análisis de interno de la Cámara de Diputados? Entonces, para ello vamos a cederle el uso de la palabra a la diputada Leila. Adelante, diputada. Gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en este espacio que los compañeros inscribieron al interior de la Escuela Nacional de Formación Política, con el compañero director, además de este instituto, que hoy nos hace el honor de visitar Iztapalapa y platicar de estas reflexiones, para que todos tengamos como muy claro la ruta a seguir. Antes de ganar el 18, y yo lo he reflexionado mucho, nuestra misión era pues solamente ganar la elección. No era mucho más allá. Obviamente todos estábamos permeados de una forma distinta de ver el gobierno, el ejercicio del poder, las decisiones en la vida pública, y desde la izquierda siempre pensando pues en plural y no en singular. Eso lo ha dicho mucho el presidente, y por eso cada vez es así como más esa identificación que nos permita trabajar en esa idea. Pero antes del 18 nos especializamos en la parte electoral. Era nada más nuestra apuesta: cómo ganar elecciones, para llegar al momento en el que ahora, siendo gobierno, ¿cómo hacemos para mantener a este movimiento al frente del gobierno? Porque aquí ya lo dijo muy bien Rafael Barajas, que el gobierno no es tener el poder. Y eso me acuerdo mucho que nos lo dijo en su momento Evo Morales, en un encuentro de los que a mí me gustaba mucho acudir, del Foro de Sao Paulo, que es un encuentro que armó Lula da Silva para reunir a las izquierdas latinoamericanas, y a mí me gustaba ir. Y ahí me encontré con Evo, con Maduro, con todos estos personajes, Pepe Mújica, que reflexionaban mucho de cómo cuando la izquierda llega al gobierno no necesariamente eso implica tener el poder. Y Evo lo dijo con mucho, pues ya con la vivencia de la amenaza sobre lo que implicaba que ellos llegaran al poder. Y ellos tienen de las reservas de litio más grandes. ¿Y qué pasó? Pues obviamente el golpe a Evo para quitarlo de al frente del poder. Y entonces también la inquietud es cómo platicamos para que estas experiencias en América Latina, que han sido pues para nosotros inspiración de que el movimiento no puede decaer, que teníamos que llegar, habían sido ya 2 derrotas de Andrés Manuel, ¿qué hacíamos para no solamente, bueno, porque vivíamos en una situación en la que éramos gobierno aquí en la ciudad, pero no en el país, oposición, mayoría? A mí me tocaba mucho eso, ¿no? Estando aquí en la ciudad, mayoría; estando en la Cámara de Diputados, éramos oposición. ¿Y cómo convivir con todos los actores políticos, con todas las fuerzas políticas al interior del poder, al menos legislativo, que es donde me ha tocado estar, para actuar con responsabilidad y siempre atendiendo a que tenemos una agenda política que sacar adelante? Pero bueno, lo digo así porque esto de qué hacer en el momento de ser gobierno y cómo perfilamos al partido político es lo que ahorita me está dando muchas vueltas en la cabeza. ¿Cómo hacemos para que Morena se consolide como partido político sin dejar de tener muy clara esa responsabilidad de estar en el gobierno, de cómo actuar frente a la oposición, que no queremos para nada, y se los he dicho una y mil veces en la Cámara de Diputados a la oposición? Yo no los voy a tratar como ustedes nos trataron, porque aquí apenas nos abrían la puerta. Y eso lo digo así porque ni una sola de las propuestas que nosotros presentábamos se encaminaba. Lo que pudimos fue, por ejemplo, sacar adelante, siendo oposición, el derecho al agua,
el que se garantizara el Estado laico en la Constitución, y eso lo hizo en su momento el exministro, ¿cómo se llama? Juventino Castro, porque era un personaje al que el PRI pues respetaba, y él entró como diputado, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, y llevó esta propuesta porque había una discusión muy fuerte y la Iglesia siempre queriendo meter, a pesar de las luchas que hemos dado históricas para que no estén en la toma de decisiones. Bueno, pues nosotros afianzar que somos un Estado laico y que nos ha costado guerras el estar así, el estar respetando que nuestro Estado se rija por la laicidad. Bueno, entonces fueron de las poquitas victorias que teníamos, ¿no? El derecho al agua, el derecho a la alimentación, el Estado laico, por decir nada más las que ahorita me acuerdo. Pero venía escuchando lo que comentaba Rafael Barajas sobre las transformaciones que ha vivido el país, y esta cuarta, que me acuerdo en un principio nos decían, pues abóquense a explicar bien qué es eso de la cuarta transformación, porque a lo mejor mucha gente entiende a qué nos referimos. Y yo creo que hay que agregarle que aparte de la lucha por la soberanía, porque la estamos dando, es también la reivindicación del Estado. Si algo el neoliberalismo, que estuvo más de 3 décadas en el poder, bueno, en el gobierno, se dedicó a hacer a un lado, fue al Estado. Y lo digo así porque precisamente con la reforma eléctrica puede ser un ejemplo de cómo en lugar de que el Estado fuera el rector de un sector tan importante como el eléctrico, así también se dio carreteras, se dio las aerolíneas, se dio en educación, se dio en derechos laborales, se dio en cosas que para nosotros eran importantes, que no se dejaran de resguardar por el gobierno, por el Estado, para nuestro bienestar, tener derechos sociales, bueno, de seguridad social. Quisieron convertir, así lo traduzco yo, al país en un paraíso fiscal, en donde le dijeran a los inversionistas, pues aquí pueden llegar, hombre, aquí no tienen que pagar derechos laborales, no tienen que pagar impuestos, y aparte se pueden llevar las ganancias que tengan y explotar nuestros recursos naturales. Pues los transnacionales felices, porque saqueaban miren nada más, o sea, como saquearon el oro y la plata, pero ahora recursos como los bosques, las playas, la electricidad, los hidrocarburos. Pero bueno, por eso yo creo que también agregarle a la reivindicación de esta transformación que estamos viviendo es la del Estado, la del papel del Estado frente a todos nosotros, porque siempre tenemos que tener a dónde acudir. Si me están violentando mis derechos laborales, de salud, para mi bienestar, pues tiene que haber instituciones que estén al frente, que digan no, aquí te tienen que pagar vacaciones, aquí te tienen que dar seguridad social, aquí te tienen que respetar como persona. Todo esto que se supone nosotros teníamos desde la Constitución del 17 garantizado, pero en la letra, no en la operatividad de lo que las instituciones públicas deberían hacer. Entonces yo estoy como muy contenta, muy entusiasmada, porque por segunda ocasión, porque la primera fue en la anterior legislatura, por segunda ocasión somos mayoría en la Cámara de Diputados. Somos 203 diputados de Morena, más la coalición somos 276, y eso pues nos permite estar. Estuvimos en una dinámica de mucha disposición, de entendimiento, de reconocimiento a esos otros que dicen pensar distinto a nosotros. Y dijimos, está bien, existen, están, planteen sus ideas, planteen sus propuestas, pero escúchenos en una que es muy importante, trascendental para nosotros, esta reforma constitucional de la reforma eléctrica. El que el Estado recobre la rectoría del sector eléctrico, porque esta palabra de generación, que fue lo que le quitaron al 28 constitucional, pues era importante regresarla para que el Estado quedara en esa parte de la rectoría. La rectoría quiere decir
fijamos reglas, que decimos cómo, con quién, cuánto deben pagar, pero no, resulta que quitan esa palabra y entonces la generación se va a la libre oferta y demanda del mercado. Entiéndanse ustedes, los que están en el sector, cuánto van a pagar, cuánto van a cobrar, pongan reglas, pongan todo. Dijimos no, eso lo tiene que hacer el Estado, así estaba en la Constitución. Pero no quisieron escuchar, o más bien los hicieron no escuchar, que esto era importante para estar manteniendo un Estado fuerte. Todo el mundo está en esa inversión, porque nos venden con que no queremos modernidad o trascender a cosas más actuales. No es cierto. En Europa los países están recobrando la rectoría en este sector, no se lo están dejando al mercado. ¿Por qué insisten en vendernos cosas que no son reales o pintarnos como si fuéramos ignorantes de la vida cotidiana, de lo que es el mundo, cómo circulan las cosas en el mundo? Entonces hicimos parlamento abierto y les trajimos especialistas. Ellos, los suyos, no quisieron ir. Nadie quiso dar la cara por este atropello, por este desfalco que le están haciendo al país. Y los pocos que fueron eran empleados de las empresas que hacen esto del autoabasto, que ya fue declarado pues totalmente un fraude legal, que no pagaban ni transmisión, ni al contrario, hasta les pagábamos por generar luz. De veras es el colmo, decía un diputado, el de la Comisión de Energía, porque así hicimos asambleas en todo el país. Mientras más le entendemos a este tema, más indignación nos da, más coraje. Y les decíamos enfrente, en su cara: a ver, díganos por qué o de dónde aquí dice que no queremos, por ejemplo, las energías limpias. Aquí estamos mandatando al Estado a que haya transición energética, a que usemos más energías limpias. Estamos comprometidos con las próximas generaciones. ¿En qué parte, en qué párrafo usted quiere que diga otra cosa o cómo quiere que diga para que satisfaga el que no traigan aquí a jóvenes, porque además adiestraron jóvenes para hablar del impacto en el mundo, de todo lo que es el quemar carbón, como si no lo supiéramos? Y a esas señoritas y a quienes llevaron se los dijimos con toda calma, respeto: a ver, señorita, sí, está bien, qué bueno que usted esté muy preocupada por el medio ambiente, pero ¿en qué parte de la redacción de lo que estamos proponiendo usted cree que no estamos respondiendo a esa demanda que trae sobre el medio ambiente? Pues se iban por las ramas, nunca contestaron, nunca dijeron es esto, es aquello, es que le quiten esta palabra o la pongan de esta forma, nunca. En la discusión parlamentaria, legislativa, pues es la discusión que debemos dar. El dice debe decir, no, así. Ah, bueno, pero ¿eso qué significa? Pero nunca le entraron a esa parte. Nos engañaron, pero terminaron perdiendo ellos, porque se evidenció de qué lado están, a quién defienden, por qué se niegan a recobrar en la Constitución un mandato al Estado mexicano tan importante. Pues es dinero. Si en el 2013 yo se los decía en alguna ocasión, pues yo estuve en la misma batalla, pero intentando detener la reforma de Peña Nieto, y resulta que yo no entendía cómo les hacíamos evidente que esto era un robo, que iban a desmantelar CFE, que esa era la condena de este legado que dejaron en 2013. Pues hasta después, ya que Lozoya empieza a despotricar, a decir: le dimos dinero a Ricardo Anaya, le dimos dinero a Lavalle, y ahora están presos. Y bueno, a Ricardo Anaya está prófugo, ¿no? Porque no han enfrentado el cuánto dinero recibieron por votar a favor de la reforma de Peña Nieto. Y yo creo que no vamos a tardar mucho en enterarnos cuánto cobraron por no votar esta reforma que beneficiaba al país. Ya hay especulaciones,
Yo ayer me empecé a enterar que eran de a 20 millones. Porque los ves bien tranquilos, ¿eh? Y a mí me sorprende más los del PRD, porque esos no tienen cómo, y los conocemos. Bueno, la diputada que llevó ahí a un cabildero de NEL, y después bien indignada nos acusó de violencia política en razón de género, porque le dijimos que es un descaro llevar a una curula ahí al ladito de ella al cabildero de una transnacional, una generadora filial además de Iberdrola. Entonces, lo que es importante, y también lo comentó ahorita Rafael, es cómo hubo un acompañamiento en la discusión de la población. Ayer decía Nacho Mier, porque estuvimos con el presidente, que fueron más de 15 millones de personas. 15 millones de personas, digo, para un asunto de que estén viendo el canal del Congreso, atendiendo un debate de diputados, pues no, ¿cuándo? ¿No? De hecho, tenemos una reputación muy fea en todo el país, somos los peores calificados después de los policías. Ahorita no sé cómo andemos, pero igual no sé. Depende. ¿Votaste a favor o en contra? Eso ahí cambia muchas cosas. Pero eso yo lo veo en términos de, bueno, el que nos hubieran visto estar al pendiente de la discusión de la reforma, pues yo me di cuenta después, porque estábamos muy metidos en cómo iba a darse, los horarios, qué iban a hacer. A mí me preocupó cuando se fueron a meter ahí con sus maletas. Dije, ¿qué van a hacer? Como oposición, en su momento, pues obviamente yo me hubiera ido a trepar a la tribuna y a decir, aquí no. Así lo hicimos con Peña Nieto. Cerramos el recinto y no los dejamos entrar. Dijimos, aquí no van a cometer ese atropello. No, bueno, les valió un cacahuate, se fueron al auditorio que está ahí enfrente y ahí sesionaron. Entonces dije, a lo mejor no la van a aplicar y van a querer cerrar el recinto. El puro show, eso de que se acostaron ahí en sus oficinitas. Nosotros más bien dijimos, pues no vamos a dejar que nadie se nos quede desperdigado por ahí, o que no pudo llegar, o que finalmente algo pasó y nos concentramos todos y llegamos juntos para que evitáramos cualquiera de esas cosas. Y afortunadamente, como dijo Rafael, actuamos de manera disciplinada. Eso de veras es mucho decir, mucho, porque somos de diferentes historias en esta composición de la legislatura. No todos venimos de las mismas experiencias, pero aún así teníamos muy claro, hubo mucha claridad del momento. Y dijimos, aquí no hay discusión interna, pero fue momentáneo. Ese también es el problema, que es nada más por el momento y después... Ya se logró. Sí, se logró, y que eso es importante. Ya se logró, y es la base de lo que sí. Tenemos que entonces, y también parte de esa batalla nos llevó a pensar en cómo coadyuvar a que los triunfos en los 6 estados que ahora tienen proceso electoral, pues también coadyuvemos. Entonces todos los diputados ya nos dividimos para estar en los diferentes estados, para ir a apoyar y respaldar que sí sean 6 de 6. Estamos muy dispuestos, muy comprometidos a que el PRI se desfonde, ya no tengan cómo participar, porque no tienen cómo defender, que de veras están por los intereses de la nación y no por sus propios intereses. Y bueno, el que también nosotros estemos en esta búsqueda de esa modalidad de partido que queremos ir perfilando en estos encuentros, en esta encomienda que con el instituto y la escuela de cuadros pues podemos hacer, porque hay mucho que discutir, desde la parte organizativa, qué concepción, en qué modalidad, vamos a llamar a asambleas, queremos que la gente participe. Bueno, ahora resulta que ni el PRD entiende lo que es la democracia participativa. Cuestionan mucho que se hayan quitado las escuelas de tiempo completo. Y de principio no puede decir, ay sí, qué barbaridad, ¿cómo hicieron eso? No se vale.
pero quitaron esa modalidad para poner otra que no está mal. Ayer nos lo explicaba la secretaria, y es en esta lógica, y Andrés Manuel lo ha hecho mucho desde que era jefe de gobierno, de que la gente decida. Todos los recursos que se daban para escuelas de tiempo completo ahora se van a dar a más escuelas, en la idea que decidan y que participe la comunidad educativa, que no solamente son niños y maestros, sino también los padres de familia. Involucrarlos. Se quiere que haya comida, bueno, pues que se invierta en eso. Se quiere que se compongan los baños, pues que se invierta en eso. Pero que sean también los niños y niñas quienes digan que quieren. Ese adultocentrismo del que se ha hablado mucho, en el que no escuchamos a nuestra infancia y les imponemos cuando necesitan ser escuchados. Y cambia mucho la actitud, el comportamiento, la disposición de una pequeña o pequeño al que lo involucras y lo vas haciendo parte de. Entonces, en esa idea de democracia participativa es como ahora se quieren ir habilitando los recursos que son públicos, pero que tienen que ser acompañados de la decisión de quienes participamos en esa comunidad. Y bueno, pues el que nosotros tengamos que hacer esas características de nuestro comportamiento, yo también le llamo a que de construir el código en la política es muy difícil. Son códigos machistas, patriarcales, que uno llegando, y me quedó muy claro una vez que me dijo, y bueno, tampoco ha sido como muy del todo pues un dirigente con el que hemos podido coincidir, pero esto que me dijo me hizo reflexionar mucho. Porfirio Muñoz Ledo, él llegó como presidente de la anterior legislatura y era muy tolerante con la oposición, y yo no lo entendía, me daba mucho coraje. Me decía, pero ¿por qué le dejas hacer todo eso al PAN? Al PRI, si ellos ni nos daban el saludo cuando estábamos de oposición. Y me dijo, ¿por qué no somos iguales? ¿Por qué no nos vamos a tratar como nos trataron? Porque tenemos que ir construyendo códigos en la política distintos, de entendimiento, de respeto, de ese reconocimiento a la pluralidad, que ellos lo dicen de dientes para afuera, pero nosotros lo tenemos que proyectar para entonces a partir de eso actuar y decir que sí, que no. Podemos ceder o podemos decir esto se puede construir con ustedes o esto no. Nosotros decimos en la Cámara hay un antes y un después a partir de la reforma eléctrica. Antes de la reforma eléctrica fuimos todo amor, todo beneplácito, entendimiento y viva la pluralidad, y aquí estamos sentados en una mesa, creyendo en que de veras había esa posibilidad de que ellos encontraran que estamos hablando de algo que es para todo el país viable. Y nos trajeron con eso, pidieron parlamento abierto porque lo iban a analizar, decían algunos del PRI, no, sí, esto es un atraco, esto está mal, hay que corregirlo, pero a ver ahora. Entonces decimos, bueno, nos engañaron, pues ahora no nos vamos a comportar igual, no es lo mismo, ya no podemos tener confianza en quienes dicen tener disposición y a la mera hora te dan la espalda, porque no es a mí, no es a Morena, es al pueblo de México. Entonces, por eso también mi reflexión ahora es, ¿ahora qué códigos vamos a aplicar? Les duele mucho que les digamos traidores a la patria. Nos han acusado hasta en el... Pero me decía ahorita un compañero diputado, es que no son traidores a la patria, son apátridas. No, entonces todavía es más fuerte, ¿no? A ver si los son traidores. Son traidores. A ver si los expulsamos del país, no. Pero el entonces nosotros hacer códigos distintos de cómo cuando estamos al frente, en este caso del Poder Legislativo, podemos tener o no un entendimiento con ellos, de tal forma que entiendan que no es el momento o no son los códigos que ellos impusieron los que van a permear, porque en esos se mueven de maravilla, como peces en el agua, y nos manipulan. Entonces nosotros tenemos que esforzarnos, y se los he dicho a muchos diputados y diputadas en la Cámara, a que les hagamos ver que los códigos son otros,
Ya no como antes ellos tenían la costumbre de comprar voluntades. Para allegarse de votos no era el convencimiento de, oye, vamos a platicar, mira, quiero ver que revises, esto es muy viable, adelante. El convencimiento de una propuesta. No, es nada más saber cuánto por cada quien, ¿no? Esos son los códigos que ellos manejan. Pero los que les queremos intentar hacer ver es que nosotros traemos otros. Y son el que verdaderamente veamos cuál es la propuesta más viable. Y entonces, para que lo entiendan ellos, tuvimos que empezar a manejar. Y estaban sorprendidísimos. ¿Cómo? A ver. No, bueno, ¿cómo? Pues somos mayoría. Pero es que no, eso no habíamos acordado. Pues claro que no, pero tampoco habíamos acordado que se iban a dar el lujo de darnos la espalda en esto que era tan crucial. Entonces desde ayer hubo un agarrón feo, porque les empezamos a dictaminar sin ellos y acusarlos de que no emprendan el trabajo si no hay algo de por medio. Entonces dijimos, no, ya no. Ahí es cuando entonces figura la mayoría. Yo digo, pues, si no quieres, Alito, convocar a gobernación porque andas en otra cosa mariposa, pues vete a hacer tus cosas. Yo aquí sesiono con los diputados, finalmente somos mayoría, ni te necesitamos. Y así le estamos dando la vuelta, haciéndoles ver que, bueno, en algún momento quizás, porque necesitábamos mayoría calificada, pero para cosas de la cotidianidad de la Cámara no los necesitamos. Y que entiendan que nos tienen que respetar como pues una fuerza política. Nos han tratado de poner calificativos, que yo sí paro en seco a la oposición cuando me quieren llamar partido oficialista. Oigan, ustedes viven en el pasado. Es el régimen, sí, en el que había un partido oficial, ¿no? El que se fundaba en un asunto, pues nada más de intercambio de intereses a su presidente. Ya no existe. Ya también le tenemos que poner un hasta aquí. Y de ahí, bueno, otro tipo de acciones, de respuestas que les hagan ver ese antes y ese después de lo que es una discusión tan fuerte como la reforma eléctrica. Ahora, para la reforma electoral vamos a hacer igual asambleas en todo el país, 300 asambleas en donde expliquemos el contenido de esta reforma, la dialoguemos con todas y todos ustedes en sus colonias, barrios, pueblos, en todo el país, además de coadyuvar en los estados donde va a haber procesos electorales. Y bueno, pues hacer que el que hayamos logrado esta revolución de conciencias participativa de un tema tan importante se mantenga. Esa yo creo va a ser nuestra ganancia cualitativa en un debate público en el que estamos en desventaja, como ya lo comentaron, que los medios nomás, los grandes, los tradicionales, nomás no voltean a vernos ni nos quieren ver, nada más se aprovechan de cualquier error para entonces sí evidenciarlo. Nos pasa lo que nos pasaba cuando éramos oposición, nos tratan exactamente igual, pero ahora tenemos la ventaja de las redes. Por eso hacer nuestra comunicación mediante esta dinámica de redes, primero en WhatsApp y con todo lo que implique Facebook y demás, pues seguirnos comunicando y estar en toda disposición a entender el momento que estamos viviendo. Hay quienes no asumen que somos gobierno, que somos mayoría, que somos un partido que tiene la enorme responsabilidad de no dejar esto en una victoria coyuntural del 2018 y que por eso tenemos que poner por encima cualquier cosa antes de decir me voy a echar al que está al lado porque me estorba, ¿no? Y no, es sumar a todos los que quieran llegar a este movimiento sin hacerlo patrimonial de nadie y que entonces encaucemos un trabajo organizativo muy puntual, pero estando convencidos de que estamos porque esto trascienda. Miren el cambio de Iztapalapa. Pues yo estoy más que contenta, se lo he dicho a Clara varias veces.
todo lo que tenemos ahora, que antes, no solamente la iluminación en las calles, sino las utopías. El nombre estuvo idóneo. ¿Y cómo llega la gente ahí? A tener un espacio, un momento que no solamente es pues nuestro trabajo y nuestra familia, sino también una dinámica de comunidad, de esparcimiento, que ni de broma, hace 2 años, la pandemia menos, pero con los gobiernos anteriores no vimos nada de eso. La inversión tiene que ver con eso, con que somos gobierno aquí, en la ciudad federal, porque hay empatía, porque hay comunicación, porque tenemos un presidente sensible con lo que ha sido rezagada esta alcaldía. Entonces eso no lo echemos en saco roto. Si no contamos con eso en el 24, pues quién sabe si tengamos las mismas condiciones para seguir con esa dinámica en la que todos estamos ganando por los servicios. El cablebús, bueno, el metrobús ya está por acabarse. Me decía la doctora Sheinbaum que no quieren pues solamente acabarlo ya, corriendo, no. Por todo lo que ha implicado, y tenemos aquí lo de la línea 12, es con mucho cuidado. Y qué bueno, eso me deja muy tranquila y claro que la gente también lo va a querer saber. Se ha tardado, sí, porque quedó que iba a estar en febrero, pero más vale que se revise, que se vuelva a revisar y que todo quede de tal manera que la garantía de seguridad para quienes transitamos ahí sea la que pues nos merecemos, no obras que después nos causen algún problema. Entonces estamos en el mejor momento de la izquierda en este país. No lo desaprovechemos, entendámoslo y participemos, porque yo creo que va bien el tema. Muchas gracias.